Hay momentos en la vida en los que no es que la abundancia desaparezca, es que simplemente deja de encontrarte. Caminas, trabajas, te esfuerzas y aún así sientes que algo se cierra, que algo se bloquea, que los caminos que antes parecían abiertos ahora se vuelven estrechos. No sabes exactamente qué cambió, pero puedes sentirlo. La vida ya no fluye igual. Y aunque no lo digas en voz alta, hay una parte de ti que se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si hago tanto, recibo tan poco? ¿Por qué si deseo avanzar, todo se estanca? ¿Por qué si busco oportunidades, no llegan? Y ahí, justo en ese lugar de duda, es donde la enseñanza de Jacobo Greenberg cobra sentido. Porque según Greenberg, la vida no te responde desde lo que haces, sino desde lo que percibes. La abundancia no se aleja porque falten oportunidades, sino porque tu campo interno, tu energía, tu atención, tu estado, se contrae sin que te des cuenta. Y cuando tu campo se contrae, la realidad se contrae contigo. Pierdes claridad, pierdes acceso, pierdes visión, no porque estés fallando, sino porque estás viendo la vida desde un lente estrecho, cargado, distorsionado por el miedo o por la prisa. Y esa distorsión interna cierra caminos externos. Pero también hay algo más, algo que Greenberg repetía una y otra vez. Cuando la percepción se abre, todo se abre. Cuando la mente entra en un estado de expansión, aunque sea por un instante, la realidad responde de inmediato. No mañana, no en un mes, de inmediato, porque el campo cuántico, ese tejido vivo que sostiene todo lo que existe, funciona como un espejo. Te devuelve lo que eres, no lo que intentas forzar. Te devuelve tu estado, no tus palabras. Te devuelve tu frecuencia, no tus deseos. Y por eso existe este ritual, un ritual cuántico sencillo, profundo, silencioso, que no busca pedir abundancia, sino abrir el camino interno por donde la abundancia entra. Un ritual que no exige esfuerzo, ni fe ciega, ni visualizaciones complicadas. Solo te pide algo que casi nunca hacemos: pausar, sentir, abrir, permitir. Y cuando lo haces, algo cambia. La vida reajusta su dirección. Las señales aparecen, las oportunidades se acercan, y la sensación de bloqueo empieza a deshacerse como si nunca hubiera existido. Lo hermoso es que este ritual no trabaja con el mundo externo, trabaja contigo, con tu campo, con esa parte invisible de ti que organiza el flujo de tu realidad. Cuando lo practicas, aunque sea una sola vez, sientes de inmediato que algo dentro se acomoda, se ordena, respira distinto. Es como si el universo te dijera, por fin puedo entrar, por fin puede moverse hacia ti aquello que antes parecía lejano, por fin puedes percibir los caminos que siempre estuvieron ahí, esperando que tú te abrieras primero. Hoy te voy a enseñar ese ritual, un ritual para abrir tu energía, para limpiar tu percepción, para despertar tu campo, para permitir que la abundancia llegue sin resistencia. Respira y prepárate. Lo que estás a punto de aprender no es solo un ejercicio, es una llave, una puerta, un cambio de estado, un recordatorio de que la abundancia no viene del mundo, viene de ti. Y cuando tú te abres, todo se abre. El vaciamiento del ruido. Antes de que puedas abrir un camino, tienes que abrirte a ti misma. Antes de que la abundancia entre, necesitas crear un espacio dentro donde pueda habitar. Y ese espacio no aparece cuando estás corriendo, cuando estás pensando, cuando estás preocupada, cuando tu mente está llena de ruido. Jacobo Greenberg decía que no es la vida la que bloquea la abundancia, es el ruido interno. El torbellino de pensamientos, de miedos, de dudas, de escenarios imaginados que jamás ocurren, pero que consumen tu energía como si fueran reales. Ese ruido se acumula, se aprieta en el pecho, se vuelve una nube pesada que no te deja ver.
Por eso, el primer paso del ritual cuántico es vaciarlo, no eliminarlo con fuerza, no pelear con él, no intentar controlarlo, solo permitir que se disuelva. Siéntate o quédate donde estás y deja que tu cuerpo se acomode sin esfuerzo. Respira lento, no profundo, lento. Permite que el aire entre como si estuvieras desarmando una tensión antigua. Siente cómo los hombros bajan, cómo la mandíbula se afloja, cómo el pensamiento empieza a perder velocidad. No intentes detener nada, no intentes cambiar nada. El ruido desaparece solo cuando ya no lo alimentas. Y mientras respiras, notarás algo sutil. Detrás de todo ese movimiento mental, siempre hubo un espacio silencioso, un fondo tranquilo. Una especie de lago interno donde no llegan las preocupaciones. Ese es el lugar al que Grinberg te quería llevar. Ese es el lugar donde inicia la magia del campo. Quédate ahí unos segundos. Siente cómo la mente empieza a ordenarse sin que tú se lo pidas. Siente cómo aparece un vacío suave, una pausa, un espacio donde no hay problema, ni decisión, ni prisa. Y en ese espacio, aunque no lo parezca, tu campo energético comienza a reajustarse, como si se alineara, como si recordara su forma natural, como si soltara el peso de días y semanas acumuladas. Lo que llamas ruido no es más que energía estancada, y con cada exhalación, esa energía se mueve, se limpia, se despeja. Este vacío no es ausencia, es apertura, es preparación, es una puerta que empiezas a entreabrir hacia algo más grande que tú. Cuando logras crear este pequeño silencio dentro, aunque sea por unos segundos, la realidad te escucha distinto, te responde distinto, te reconoce distinta, porque donde antes había confusión, ahora hay espacio. Donde antes había tensión, ahora hay receptividad. Donde antes había miedo, ahora hay una calma que no necesitas explicar. Este vaciamiento es el primer movimiento del ritual cuántico. Es el gesto que le dice al universo: estoy disponible, disponible para recibir, disponible para ver lo que antes no podía ver, disponible para permitir que la abundancia, que siempre estuvo ahí, regrese a fluir hacia ti. No porque la invoques, sino porque dejaste de bloquearla. Grinberg decía que la mente clara crea caminos claros. Y eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir dentro de ti. Quédate aquí un momento más, sintiendo este silencio que no es vacío, sino comienzo, porque lo que sigue solo puede entrar cuando tu campo está suave, quieto, abierto, y ahora lo está. Activación de la luz interna. Cuando el ruido comienza a desvanecerse y aparece ese espacio silencioso dentro de ti, ocurre algo importante. Tu atención, que siempre está mirando hacia afuera, por fin regresa a casa. Y es justo en ese regreso donde empieza el segundo paso del ritual cuántico. Un paso sutil, pero profundamente transformador. La activación de tu luz interna. Jacobo Grinberg decía que dentro del pecho existe un punto de conciencia pura, un punto donde no hay miedo, donde no hay carencia, donde no hay historia, donde solo existe la presencia. Ese punto es como una pequeña chispa quieta, siempre encendida, aunque a veces no la notes por el peso de tu día a día. Activar esa chispa no significa imaginar algo extraordinario, sino recordar que está ahí. Lleva tu atención al centro de tu pecho. No lo toques, no lo fuerces. Solo siente ese lugar como si te acercaras a una puerta que se abre sola. A veces lo sentirás como un calor tenue, a veces como una vibración muy suave, a veces como nada, pero un nada que está vivo. No esperes un destello, no esperes un símbolo. La luz interna no se muestra como un espectáculo. Se muestra como una paz que empieza a extenderse desde dentro hacia afuera.
como si el pecho respirara distinto, como si la mente se hiciera más grande sin llenarse de nuevos pensamientos, como si tu propio cuerpo recordara algo que había olvidado. Imagina ahora una luz, no brillante, no intensa, una luz como un susurro, como un amanecer suave, como una vela que arde en silencio. Esa luz no proviene de la visualización, proviene de tu conciencia. Lo que haces al imaginarla no es crearla, es revelar lo que siempre estuvo ahí. Greenberg insistía en esto. La luz interna no es una fantasía, es la parte de ti que no ha sido tocada por el miedo, la parte que observa sin juzgar, la parte que entiende sin palabras, la parte que conecta directamente con el campo cuántico. Mientras esa luz se hace presente, vas a notar que el cuerpo cambia de ritmo. Tu respiración se vuelve más lenta, los hombros se aflojan un poco más. Y lo más importante, tu campo energético empieza a expandirse sin esfuerzo, como si esa luz empujara suavemente las paredes internas que antes estaban apretadas. Es una expansión tan natural que no parece ejercicio, parece un recuerdo, un regreso, una especie de alineación contigo misma. Permite que esa luz se quede ahí un momento, iluminando tu interior desde un lugar que no puedes ver, pero sí sentir. No trates de hacer que crezca, no trates de dirigirla. La luz interna sabe dónde ir, sabe qué desbloquear, sabe qué suavizar, sabe qué liberar, y mientras ella trabaja, tú simplemente respiras y permites. Ese es el papel de quien practica este ritual, permitir. Dejar que el campo se organice, dejar que la luz haga su trabajo, dejar que el universo empiece a responderte desde dentro. Y entonces, sin aviso, aparece una sensación que no viene de ninguna parte, pero lo invade todo. Puede ser tranquilidad, puede ser claridad, puede ser un alivio que no habías sentido hace tiempo. Esa sensación es la señal de que la luz interna ya está activa, de que tu campo ya está despierto, de que ya estás en el estado en el que la abundancia puede encontrarte, porque la luz interna no atrae riqueza, atrae apertura, y en esa apertura el universo empieza a moverse hacia ti. Quédate en este estado unos instantes más, porque lo que viene ahora, la proyección de apertura, solo puede nacer desde esta luz. Y tú ya la encendiste. Proyección del camino abierto. Ahora que tu luz interna está despierta, algo dentro de ti comienza a cambiar. No es un cambio ruidoso, no es un cambio evidente, es un cambio que se siente en el ritmo de tu respiración, en la calma del pecho, en la forma en que tu mente se acomoda sin esfuerzo. Es como si tu energía hubiera encontrado un centro, un punto de equilibrio que no depende del mundo exterior. Desde ese centro es donde nace el tercer paso del ritual cuántico, la proyección del camino abierto. Esta parte no se hace desde el pensamiento, se hace desde la percepción. No buscas imaginarte un futuro brillante, buscas abrirte a él. Greenberg decía que cuando la percepción se contrae, la realidad se cierra, y cuando la percepción se expande, la realidad obedece. No porque el universo te dé privilegios especiales, sino porque tu campo energético deja de pelear con la vida. Por eso, ahora no vas a visualizar puertas, ni caminos, ni escenarios perfectos. No necesitas fabricar imágenes para influir en el campo. Lo único que necesitas es permitir que tu cuerpo sienta cómo se siente la apertura. Nada más. El resto lo hace el universo. Lleva tu atención muy suavemente a la luz del pecho que activaste hace un momento. No la mires, no la manipules. Solo siente cómo late, cómo respira, cómo se mantiene viva sin que tú tengas que sostenerla. Y desde esa luz, imagina que algo se abre. No sabes qué es, no sabes hacia dónde va. No tiene forma, no tiene nombre. Es solo una sensación, como si un espacio invisible frente a ti se expandiera lentamente, como si el aire se hiciera más ancho,
como si el mundo respirara contigo. Tal vez lo percibas como un alivio, tal vez como una calidez que se extiende, tal vez como una ligereza en el pecho. La forma no importa. Lo que importa es permitir que esa sensación de apertura exista sin interferencia, sin prisa, sin expectativa. Cuando sostienes esta percepción por unos segundos, tu campo energético empieza a reorganizarse. Lo que antes estaba bloqueado comienza a fluir. Lo que antes estaba cerrado empieza a mostrarse. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse cercano. Este es el momento exacto en el que la abundancia comienza a moverse hacia ti. No porque la estés pidiendo, no porque la estés llamando, sino porque la apertura interna elimina la resistencia que la estaba manteniendo lejos. La realidad siempre tuvo caminos para ti, siempre tuvo oportunidades, conexiones, posibilidades, pero cuando tu campo estaba contraído no podías verlos. Ahora, desde esta expansión, la vida empieza a verse distinta, más ligera, más accesible, más generosa. Permite que esta sensación crezca un poco. No la empujes, no la fuerces. Déjala crecer como crece el amanecer, sin ruido, sin prisa, sin esfuerzo. Siente cómo ese espacio abierto frente a ti se vuelve más real, más presente, más vivo. Es como si el universo mismo se acercara un poco, como si te escuchara, como si estuviera esperando este momento. Quédate ahí unos segundos más, sintiendo esta apertura sin forma, este sí interno, esta sensación de camino disponible. Porque lo que estás haciendo ahora es más poderoso que cualquier técnica complicada. Estás alineando tu campo con la posibilidad. Y cuando la posibilidad entra en ti, el mundo externo no puede hacer otra cosa que responder. Lo que viene ahora, el anclaje, es lo que fija esta apertura para que no desaparezca cuando regreses a tu día. Y cuando lo hagas, la abundancia ya no será un concepto lejano, será un movimiento real, el anclaje de coherencia. Cuando la sensación de apertura está viva dentro de ti, cuando puedes sentir ese espacio invisible que se expande suavemente frente a tu pecho, no necesitas hacer nada más complicado. Ya no tienes que imaginar resultados, ni visualizar escenas, ni proyectarte en futuros improbables. Lo único que falta es anclar esta vibración en tu campo, para que no se desvanezca cuando regreses al ritmo del día. Este anclaje es un gesto sutil, pero poderoso, porque convierte una percepción momentánea en una nueva estructura interna. Y cuando cambias tu estructura, la realidad cambia contigo. Toma una respiración lenta, sin apuro. Permite que entre desde la base del abdomen y que suba con calma hacia el pecho, hacia la luz interna que activaste antes. No es una respiración forzada, ni profunda, ni dramática. Es una respiración consciente, una respiración que reconoce la apertura que acabas de crear. Y mientras inhalas, imagina, sin imágenes, solo con sensación, que esa apertura se fija en tu cuerpo, como si se integrara en tus células, en tus músculos, en tu energía. Siente cómo la expansión se vuelve parte de ti, cómo se vuelve algo estable, algo que no depende de tus pensamientos, algo que simplemente es. Cuando exhales, hazlo como si estuvieras sellando esa apertura dentro de tu campo, como si la respiración marcara un antes y un después. El anclaje ocurre cuando tu cuerpo reconoce una vibración como propia, y ahora mismo tu cuerpo está reconociendo la apertura como su nuevo estado. No hay esfuerzo, no hay resistencia, solo hay integración. Greenberg decía que la coherencia es la llave que sincroniza el campo interno con el campo externo. La coherencia no es pensar positivo, no es repetir afirmaciones, es cuando tu emoción, tu percepción y tu energía están alineadas en un solo gesto, y eso es exactamente lo que estás haciendo. Quédate en este instante un poco más.
Siente la expansión como si fuera un latido nuevo. Siente la calma en tu pecho como si fuera una señal de que algo dentro se ordenó. Siente que tu cuerpo está más liviano, más presente, más abierto. Este anclaje transforma la apertura en dirección, transforma lo que sentías como posibilidad en una vibración estable que empieza a atraer, no desde el deseo, sino desde la coherencia. Y cuando tu campo entra en coherencia, la realidad ya no puede ignorarte, ya no puede cerrarte caminos, ya no puede empujarte hacia la carencia. La realidad responde a lo que eres, no a lo que temes. En este punto, algo muy sutil sucede. La mente deja de necesitar pruebas, se queda en silencio, observa, permite. Tu energía se asienta de una forma nueva, como si hubiera encontrado un ritmo distinto, y ahí, en ese silencio lleno de presencia, es donde la abundancia entra, no como un golpe de suerte, no como magia, no como un milagro repentino. Entra como un movimiento natural, como una sincronía, como una oportunidad que aparece justo cuando la necesitas, como una persona que llega en el momento preciso, como una idea que antes no estaba disponible para ti. El anclaje no crea abundancia, crea el estado interno desde el cual puedes verla, recibirla y sostenerla. Este es el verdadero poder del ritual cuántico. No cambia el mundo, te cambia a ti. Y cuando tú cambias, el mundo se acomoda a tu nueva vibración. La vida se vuelve más suave, las cosas llegan sin resistencia. Lo que antes parecía bloqueado, se abre. Lo que antes parecía difícil, se vuelve natural. La coherencia hace que la realidad fluya a tu favor. Respira una última vez dentro de este estado, como si sellaras este momento en tu memoria energética. Porque ahora ya estás lista para el cierre. Un cierre que no pide, que no busca, que simplemente reconoce que la abundancia ya empezó a moverse hacia ti.